Justo Sierra. Escritor y político mexicano, uno de los forjadores del México moderno. Abogado y periodista liberal, luchó al lado de Juárez, con posterioridad adoptó posiciones conservadoras y, durante el Porfiriato, fue subsecretario de Instrucción Pública. Apoyó después a Madero, fundó la Universidad Nacional de México, 1910, y representó a su país en España, 1911-1912. Hijo de Justo Sierra Orelli, autor de novelas clásicas como La hija del judío. Estudió la carrera de jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso, sin embargo no obtiene el título de abogado por su rechazo a los conocimientos no sujetos a comprobación empírica y en 1943 ingresó a la Escuela de Medicina para estudiar dicha carrera. Al estallar la guerra contra Estados Unidos, sirvió en las del ejército mexicano combatiendo directamente y asistiendo a los heridos en calidad de cirujano. Más tarde fue a París para completar sus estudios, siendo discípulo de Augusto Comte, considerado el padre del positivismo y de la sociología, que postulaban al conocimiento científico balto no dogmático como el único camino positivo para conocer la verdad. A su regreso a México trae los 6 volúmenes del curso de filosofía positiva e introduce en México el positivismo que se convirtió en la doctrina oficial, no solo de educación, sino del Estado. Entre 1854 y 1855 se dedicó a la enseñanza de las materias de física médica, historia natural y anatomía. Durante el Segundo Imperio ejerció la medicina en Guanajuato. Una vez restaurada la República formó parte de la comisión que elaboró la Ley de Educación Primaria, donde se implantó la enseñanza elemental gratuita y obligatoria, eliminó la instrucción religiosa y trató de eliminar la ignorancia, conciliando la libertad con la concordia y el progreso con el orden. Parte del efecto de esta ley, fue la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, y conforme al plan de estudios elaborado por Barreda entra en funciones el 1 de febrero de 1868, queda bajo su dirección hasta 1878, al mismo tiempo impartió las clases de lógica y siguió enseñando patología en la Escuela de Medicina. Fundó la Sociedad Metódola. El maestro deseaba hacer de los alumnos hombres útiles a la patria, a la sociedad y a sí mismos. Barreda se retiró de la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México en 1878, pero para entonces ya la institución se encontraba estable y fuerte. Algunos grandes maestros formados en esta institución son don Justo Sierra, Alfonso Herrera, Miguel Schultz, José Vasconcelos, Antonio Caso y Pedro de Alba. Dirigió la Universidad de Nuevo León en 1933. Sus ideas inspiraron a sus discípulos la formación del Partido Científico Balto que los llevó al poder y los mantuvo cerca de don Porrio Díaz durante los largos años que duró su dictadura. Los científicos, como se les conocería, formarían con el paso del tiempo uno de los grupos intelectuales con mayor influencia en Díaz y sus preceptos y argumentos justificarían al régimen. Escribió también varios libros de historia para la educación primaria y para la lectura de temas públicos. Dirigió la publicación de México, su evolución social, 1900-1902, y de la Antología del Centenario, 1910. En colaboración con Manuel Gutiérrez Nájera, Francisco Sosa y Jesús E. Valenzuela creó la Revista Nacional de Letras y Ciencias donde se publicó su libro La evolución política del pueblo mexicano. Otro de sus más importantes libros es Juárez, su obra y su tiempo, La Sirena y otros cuentos. En materia educativa propugnó por la autonomía de los jardines de niños, el progreso del magisterio y a nivel superior, la reorganización de las carreras de medicina, jurisprudencia, ingeniería, bellas artes y música, así como la promoción de la arqueología, de un sistema de universidades en provincia, de una universidad para maestros,
el otorgamiento de desayunos escolares y un sistema de becas para los alumnos destacados. Se esforzó porque el método educativo a aplicar enseñara a pensar y no a memorizar. Es la educación, decía, la que genera mejores condiciones de justicia. Educar evita la necesidad de castigar. Fue también ministro de la Suprema Corte de Justicia en 1894, de la que llegó a ser presidente. Ocupó posteriormente importantes cargos en el gabinete porfirista como subsecretario de Justicia e Instrucción Pública y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, entre los años de 1901 y 1911. A su iniciativa se creó en 1905 la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, siendo nombrado el primer titular de ella. Contando con la cartera de este ministerio, puso en práctica hacia 1905 su anhelado proyecto, dar a la educación primaria el carácter de nacional, integral, laica y gratuita. En lo político supo ser amigo de Porfirio Díaz sin ser su adulador, y Díaz lo respetó siempre como a un hombre superior. En lo económico creía que la generación de la riqueza debía estar unida a una responsabilidad social. Las empresas, decía, deberían ser las primeras en promover capacitación y educación, y los grandes favorecidos de la fortuna, los primeros obligados a sostener centros de investigación, enseñanza, cultura y bellas artes. Poesías, cuentos, novela, narraciones, discursos, doctrinas políticas y educativas, viajes, ensayos críticos, artículos periodísticos, epístolas, libros históricos y biográficos, forman el valioso material de la obra de Justo Sierra Méndez. Su epistolario era para él lo más preciado. Sus obras completas, publicadas por la UNAM en 1948 y reeditadas en 1977, constan de 15 tomos. Construir la biografía intelectual de Estefanía Castañeda implica intentar comprender lo propio de su ser, a sabiendas de que éste es susceptible de múltiples alteraciones, sobre todo tratándose de una maestra de quien ya se ha escrito en múltiples ocasiones. No obstante, las investigaciones que se han realizado en torno a la figura de Estefanía Castañeda se han centrado más en abordar su actuar como educadora e inspectora. Es posible que no exista alguna investigación que haya dedicado especial atención a su papel como fundadora, redactora y editora de la revista Kindergarten. En un intento por rescatar a la profesional, pero también al ser humano, presento algunos indicios que dan cuenta de sus orígenes. Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres nació el 8 de octubre de 1872 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Sus padres fueron el médico militar Ceferino Castañeda y la señora Manuela Núñez de Cáceres. Debido a la profesión que desempeñaba su padre, en varias ocasiones la familia se vio en la necesidad de trasladarse temporalmente a otros estados de la República, como Tlaxcala y Guanajuato. Durante este periodo de su niñez recibió la instrucción correspondiente de la primaria elemental en su casa y de sus padres, enseñanzas que además se complementaban con paseos por los alrededores de la comunidad o por momentos nocturnos para observar y estudiar el cielo y los astros. A la par, en su casa se celebraban tertulias familiares en donde ella y su hermana mayor Teodosia tocaban algunas piezas al piano, ejecutaban algún baile o disfrutaban de la poesía. Al cumplir 12 años, había fallecido su padre y la familia se vio en la necesidad de fragmentarse temporalmente, pues su madre y sus hermanos menores regresaron a vivir a Ciudad Victoria, mientras que ella, su hermana Teodosia y un hermano se trasladaron a la Ciudad de México a vivir con su abuela paterna. Esto último les posibilitó a ambas hermanas inscribirse en la escuela secundaria para señoritas, que para ese entonces ya se distinguía por ser una institución que promovía la preparación magisterial. Es importante señalar que en 1878 esta escuela cambió su nombre por el de Escuela Nacional para Señoritas, misma que en 1890 se convirtió en la Escuela Normal de Maestras.
Durante su estancia como ministro de Justicia e Instrucción Pública, el licenciado Protasio Pérez de Tagle impulsó esta institución educativa al poner en vigor el reglamento de 1878, mismo que consideró un nuevo currículo de secundaria para niñas. Este último denotó muchas ventajas en comparación con el plan de estudios que hasta entonces había regido, pues se amplió de 5 a 6 años, y de 16 a 72 materias. El currículo ya citado, estuvo compuesto por materias como, español, matemáticas, física, geografía, historia, cosmografía, química, mecánica, inglés, francés, italiano, música, filosofía, medicina doméstica, dibujo, labores manuales, nociones de agricultura y horticultura, escritura y economía, así como metodología para la enseñanza. Como puede observarse, el nuevo currículo constituyó un plan de estudios que buscaba la excelencia y amplitud en la preparación magisterial. Meneses, 1998, 328. Como se puede inferir, contando con menos de 20 años de edad, la profesora Estefanía Castañeda debió cursar las materias correspondientes al currículo de 1878, y graduarse como maestra de primaria, lo que le dotó de una formación académica moderna, ad hoc con los ideales políticos, sociales y pedagógicos de la época. Entre sus gustos y aficiones se encontraban el estudio del piano y la poesía. Tenía, además, especial admiración por los poemas de Justo Sierra, Olivares, 1998, 74. Asimismo, visitaba con frecuencia el anexo de párvulos a la Escuela Normal de Profesores, pues le era grato escuchar las canciones y juegos de los niños, lo que despertó en ella la inquietud de conocer más sobre la técnica